Con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Vamos a hablar de economía, que ese es el fuerte de nosotros, y explicarlo con peras y manzanas. Y en esta semana, que ha tenido noticias para todos los gustos, nuevamente se nos complica el escenario internacional. Y usted sabe, la economía chilena es pequeñita, pero muy influenciada por lo que ocurra en el mundo. Estoy con doña Tamara Vilogrón. ¿Cómo estás, Tamara? Doña Tamara Vilogrón. Todo bien, muy bien, pero también complicado. O sea, se nos vienen tantas cosas. Hoy día, por ejemplo, el tema de los gastos comunes, la inflación. Entonces, como que ya no sé qué nos va a deparar el destino con todo lo que está pasando. Los gastos comunes que vuelven a subir, según algunos estudios, todo eso por el alza del agua, el alza de la luz principalmente. Sí, totalmente. Y mantenimiento de piscinas, si viene la temporada de piscina. Entonces, todo influye. Sí, pues. Todo sube menos los sueldos. Exacto. Que ya debería ser una sección de nuestro espacio. Todo sube menos los sueldos. Tal cual. Bueno, los mercados hoy día globales y en los nuestros están todos muy convulsionados por lo que está ocurriendo en Europa. Hay una tensión pero terrible, porque Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha amenazado a Europa, a la OTAN, a los países de Occidente, de que si lo empiezan a combatir, o más bien Ucrania empieza a usar armamento europeo, armamento norteamericano, él se va a sentir con el derecho de defenderse con armas nucleares. Ahí estamos hablando ya de algo y ahí estamos hablando de otro estadio. Sí, de otro estadio, de alto alcance. O sea, Oye, no sé qué va a fíjate, pasar. Tamara, que ya en Europa, tengo varios amigos que viven en Europa, tengo mi cuñado que vive en París, están empezando nuevamente a enseñar los protocolos que hay en Europa en el caso de un bombardeo, de una guerra, de un ataque nuclear. Están, qué sé yo, los refugios, los remedios que tienen que tomar, los búnkers, todo. O sea, imagínate la intensidad. La gente de la tercera edad que todavía vive y que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bueno, y todo ese ruido, todo eso, esa tensión genera efectos en la economía mundial y en la economía chilena. Para aterrizar esos efectos, para saber si puede golpearnos en el dólar, en el petróleo, en la benzina, en los fondos de pensiones, en nuestros ahorros, en los distintos mercados, tenemos un experto que sabe mucho este tema, Cristian Solís de Obando. Él es analista financiero, exgerente de la Bolsa de Santiago, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto de saludarte. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Tamara, Roberto? Gracias por invitarme a tu programa, que con pera y manzana, pero la gente entiende. Si no es una ciencia infusa, digamos, está muy bien hecho para que la gente entienda qué realmente pasa, qué tenemos que ver nosotros si te mandan un misil, como bien dices tú, y que ni Dios lo quiera, digamos, a Ucrania. Bueno, aquí lo vamos a comentar, pues tiene mucho que ver. Sí, efectivamente. Más de alguna persona que está viendo este programa puede decir, no le estarán poniendo ustedes mucho color, esto ocurre en Europa, están siendo alarmistas, pero voy a rescatar lo que dijo Boris Johnson, que dijo, si hay un conflicto bélico en Europa nuclear, el lugar más seguro del mundo es Isla de Pascua. Lo dijo Boris Johnson. Lo dijo Boris Johnson, así que bueno. Pasaje a Isla de Pascua. Pero efectivamente hoy día, jueves, y ayer miércoles, los mercados están muy movidos por esta nueva tensión geopolítica en Europa. El dólar también, que ha estado subiendo. ¿Qué efecto puede causar en la economía global y en nuestra economía, en el quehacer del día a día de la señora Juanita, del caballero de a pie? Bueno, la verdad es que hemos conversado en tu programa muchas veces, y este es un tema que para mí es absolutamente claro, la correlación que tiene la temática política o geopolítica con la finanza, como digo yo, en términos económicos, de 1 a 1. O sea, dicho en pera y manzana, es 100%, digamos. Si hay un problema en Europa o hay un problema en Rusia con Ucrania, como no solo lo está viendo, sino que, como tú bien señalas, está mandando misiles intercontinentales, digamos, que no sé si, ojalá que no lleguen cargas nucleares, pero resulta que son misiles que tienen alcance de 3.000, 4.000 kilómetros, o sea, llegan a Estados Unidos, llegan a Boston, llegan a Nueva York, llegan a Washington. Ese es el tema de fondo. Entonces, lo que se está produciendo es sumamente grave, y lo que nosotros queremos ver ahora en tu programa aquí es cómo esto nos golpea o nos pega. Bueno, primero que todo, pega en el precio del dólar, que el dólar sigue siendo, como digo yo, el 70 y tanto por ciento, para nosotros el 100, pero el 78% de la moneda de libre circulación en el mundo. O sea, el dólar es todo. Los chinos trataron con el yuan de hacerle alguna pelea, digamos, la verdad que no nos resultó, y sigue siendo el que manda el dólar. O sea, ¿por qué tiene que ver? Bueno, porque resulta que nuestra economía se basa también en el dólar, y el dólar, con este tipo de
el dólar es un animal, entre comillas, refugio. O sea, con este tipo de problemas geopolíticos, ¿qué es lo que pasa? Que el precio del dólar, independiente de otros fenómenos, sube. Y al subir el precio del dólar no sube la gasolina. Y al subir la gasolina no sube todo porque sube el transporte. Y estamos indexados al dólar y por ende inflación y por ende las cosas más caras. Tú señalabas que estaban subiendo los gastos comunes. Bueno, resulta que con esto sube todo. Esa es la mala noticia para nosotros como Chile en el primer golpe directo. Segundo, el oro, porque es un tema de refugio que también obviamente sube, porque la gente y los inversionistas se asustan. Y lo que señalabas tú muy bien al comienzo, los europeos que lo han visto mucho más de cerca que nosotros, obviamente entran en pánico. Resulta que no solo en España, en Francia, sino que veía que en Suecia, que en Finlandia, digamos, ya están haciendo shelter de estos subterráneos, están mandando protocolos de qué es lo que pasa. Bueno, y inmediatamente golpea a todos los mercados, a la bolsa, fuertemente, digamos, y también empieza a haber fenómenos que son curiosos de entender al principio, pero cuando uno los estudia un poco son más fáciles, que por ejemplo monedas como la criptomoneda se ha disparado. Tú dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque resulta que el señor Trump, que ha sido elegido por amplia mayoría como presidente de Estados Unidos, uno puede gustarle o no gustarle, pero eso es otro tema, es pro mercado y los mercados se han disparado y Trump cree en la desregulación, o sea, que haya menos regulación y quiere desregular mucho más las criptomonedas. Y esto ha hecho que en los últimos semanas, después que salió, se ha disparado. Y resulta que también inclusive con estos aires de guerra, también se ha disparado la criptomoneda, que estaba mirando ahí a 98, 100 mil. O sea, esto ya es una locura, digamos, que es una moneda digital, como bien saben la gente que nos escucha. Tamara, Roberto, y resulta que eso se dispara, y se dispara, que puede tener racionalidad o no, pero es lo que está pasando. Resulta que se dispara el oro, que tiene mucha lógica, y resulta que se dispara el petróleo, que también tiene mucha lógica, porque se interrumpen, digamos, los fuentes naturales de entrega de petróleo, digamos, del mundo. O sea, queda todo interrumpido. Esto ya nos pasó con el coronavirus, digamos, con el canal de Suez y que diferentes partes de repente no podían moverse los barcos y se disparó todo, absolutamente todo. Entonces, este fenómeno es igual o peor, digamos, en el caso que haya una guerra, porque no me quiero poner catastrofista, pero podría ser, si hay cosas nucleares, ya una tercera guerra mundial. Y no nos pongamos en ese escenario porque ahí sí que sería toquemos realmente madera. grave. Esperemos que no. Toquemos madera, sí. Cristian, y bueno, o sea, bajo este escenario de muchos riesgos, y Sí. hablando de guerras, obviamente, ¿cuál es nuestra arma o nuestra defensa, nuestro escudo para nuestra economía tan chiquitita de defendernos de todo este escenario adverso y de mucho riesgo? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que el mayor escudo que tenemos no son muchos, pero tenemos algunos escudos de haber hecho hace mucho tiempo, ahora último un poco menos, pero yo creo en Marcel, aunque no sea, aunque todos lo golpean, pero sí, creo que Marcel es un tipo ortodoxo, serio, digamos, que ha mantenido que la estantería no se nos caiga, por ponerlo en términos así simpáticos. Y el hecho de haber rebajado un poco el gasto, pesar de que se está gastando bastante, que la inflación esté mucho más controlada y que todavía estemos en términos de deuda PIB 40, 41 puntos, digamos, esas son las fortalezas que tiene Chile. Si nosotros estuviéramos más endeudados, ojo, que esto nos sirva como lección. De repente aparecen los coronavirus, de repente aparecen la guerra, Sí. y si gastamos lo que no tenemos, esto es lo mismo que en pera y manzana que una casa. Si tú gastas 120 y ganas 100, debes 20. Mientras te lo financien, no hay problema. El problema es qué pasa cuando no te lo financian. O sea, cuando los mercados internacionales te dicen, no señor, al bono chileno va a endeudarse porque usted está muy endeudado. Ahí empiezan los problemas. Entonces, a tu pregunta, claramente tenemos fortaleza porque Chile lo ha hecho bien en los últimos 20, 30 años, muy bien, y todavía no tenemos niveles de deuda tan exasperantemente altos, aunque están subiendo mucho, hay que tener cuidado, hay que mirar los indicadores, pero eso nos hace, comparado con algunas economías latinoamericanas e inclusive europeas, nos hace tener ciertas defensas. Ahora, frente a una cosa muy, muy potente, la verdad es que las defensas empiezan a caer. Claro, yo creo que hay una de las cosas que nos favorece es que estamos muy lejos físicamente de Claro, a kilómetros, el obviamente. escenario más complicado. Esa es una cosa. Lo otro es que tenemos reservas, tenemos ahorros, pero han hecho algunos giros. El Mario Marcel ha hecho unos giros que han sido cuestionados sobre todo Claro. de los políticos, de la oposición, porque no se ve un escenario que requiera un retiro de dinero de nuestros fondos que tenemos. Chile tiene como país dos chanchitos gigantes que los tiene ahí por si acaso, así como cuando las familias tienen sus ahorros, y Marcel ha hecho giros de aquello
sin tener una crisis en este momento que estemos pasando que amerite hacer esos retiros. Entonces ahí también hay un elemento. Yo quería ir a la pregunta que nos hace mucha gente, que ¿qué es lo que pasa cuando ocurren estas situaciones mundiales que son revoltosas, todo, y suben, por ejemplo, elementos como el petróleo? Mucha gente dice, ¿podría empezar nuevamente a subir la benzina? Teniendo en cuenta que nos pilla al menos un escenario mejor. Exacto. El precio del petróleo había venido bajando, estaba en torno a $70. Están $74 el barril. Y por lo tanto... Creo que no, llegó a 70. sí, y por lo tanto no nos pillan 90, 95, como en sino algún que nos momento, pilla más sí, abajo. Y lo que sí, el dólar se ha ido, como tú explicabas recién, el dólar ha ido subiendo nuevamente por distintos factores. Pero al menos el petróleo está bajo. La pregunta que me han hecho mucho, oye, va a empezar a volver a subir la benzina en Chile, que ya ha bajado, había una alivio, ya está cerca de los 1.200 pesos la 95 octanos. ¿Qué se le puede responder a esa gente, Cristian Solidondo? Sí, se le puede responder que en la medida que ojalá así no sea, esto se alargue y se ponga un poquito más cruda, más dura la realidad de una posible guerra, ya no quiero entrar en la palabra nuclear, pero que siga sosteniéndose esta temática con este tipo de misiles intercontinentales o este tipo de armas que suele usar Putin como arma negociadora, porque no hay que olvidarse que está Trump en 2 meses más y ahí pueden cambiar las circunstancias, pero sin entrar en el tema tan geopolítico, digamos, puede subir el petróleo, obviamente. Si sube el petróleo a niveles de 80, 90, se empieza a complicar porque se tiene que traspasar a precios. Nosotros tenemos unos amortiguadores, como bien saben ustedes, digamos, la gente que nos escucha, que nos permite, digamos, la gente dice, oye, ¿por qué no ha bajado tanto cuando tiene que bajar o no ha subido tanto? Porque hay una base que es un amortiguador. Si no tuviera ese amortiguador puede llegar a cualquier cosa, subir un 50% más y se para el país. Entonces, que puede subir, por supuesto que puede subir. ¿De qué depende? Básicamente de la temática de la guerra, de la prolongación y de la duración que tenga, y no solo la duración, sino que lo conceptualmente duro que ella sea, en niveles de muerte, en niveles de ese tipo de atrocidades que traen la guerra, que lo único que traen son pobreza, digamos. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como ya explicamos, el petróleo se basa directamente en el dólar, y el dólar para nosotros es parte de la sangre que mantiene el cuerpo andando, digamos. Nos guste o no nos guste, es la moneda, digamos, que rige el mundo. Tú cuando te vas para afuera y tienes la suerte de poder salir a Europa y vas a un restaurante, no puedes pagar con peso porque no lo conocen, no saben lo que es. Pero si esto es lo más, oye, quiero tomarme una cerveza, quiero comerme un plato de arroz con algo, pues $1, señor. Usted está en Londres, usted está en París, usted está en Rusia, inclusive, digamos, no ahora porque no se puede ir, usted está en Israel. Bueno, es la moneda que maneja el mundo, de manera tal de que lo que hagan o no hagan los americanos, digamos, nos influye directamente. Y volviendo también como a la economía familiar, y ahora sobre todo que se vienen las fiestas, mucho gasto, y considerando obviamente lo que tú decías, que el precio del dólar ha subido también durante la semana, el precio del petróleo, por ejemplo, también en el corto plazo, ¿podría seguir estando estable? Ojalá, esperemos que podría seguir estando estable, pero efectivamente aquí nosotros lo hemos visto. Una de las medidas que rápidamente reacciona es el precio del dólar versus el peso, digamos. Y nosotros somos más pobres en la medida que se revalúa el dólar y se devalúa nuestra moneda, porque obviamente te salen todos los bienes importados, que es una parte importante. Este es un país de una economía pequeña, de 20 millones de habitantes, 19, pero muy abierto, lo que es muy bueno, pero que te golpea directamente cuando hay este tipo de problemáticas, mucho más que la economía un poco más cerrada, tiene mucho más ventaja. Pero obviamente que nos va a golpear, y ya nos está golpeando, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que estaba al borde de los 1.000 pesos, sí, y puede llegar perfectamente, digamos, ahí en Marsella, el Banco Central tiene sus maneras, digamos, de hacer que no suba tanto, porque un dólar... Claro, lo frenan primero con comentarios y después hacen algunos swaps y hacen algunas cosas, operaciones internas. Intervenciones verbales y después movimientos de dinero, comprar, vender, qué sé yo. Claro, sí, exactamente. Porque ya 1.000 pesos, te digo, es porque somos más pobres, un país ya es caro. O sea, yo tuve la suerte, y como me siento como en mi casa, me permito comentarles, estuve unos días afuera en Estados Unidos, Nueva York, todavía tengo algunos amigos en la bolsa y en los bancos, fui a conversar. Y te quiero decir de que estuve 4 o 5 días y está carísimo. Sí. O sea, ¿por qué está tan caro? Está muy caro Estados Unidos. Claro, no solo almorzar, porque ha subido, una bebida, digamos.
una cerveza. Olvídate, no voy a entrar en detalle, los niveles de los dulcecito hoteles, nomás, entonces. ¿para qué te digo a almorzar? Casi me tuve que ir a pura hamburguesa, digamos, entonces... Alberto, pero perdón, Cristian, tírate un dato de un almuerzo así, piola, no estábamos hablando de mantel largo un menú. ahí en Nueva York, no sé. Sí, mira, un mantel largo en Nueva York, no lo más top, pero bueno, digamos, en Manhattan, por decirte, cerca de la Quinta Avenida, $150 por persona, pongámosle 150.000 pesos, con una cerveza, pasta, digamos, y postre. Una cerveza, nada, botella de vino, porque ahí se te dispara. Entonces, 150 claro, lucas. es realmente una locura, 150.000 pesos por persona. Y algo digamos, más estándar, Un McDonald's, un por almuerzo, un almuerzo 20 más lucas. estándar, McDonald's, $40. 40 Ay, dólares. está, pero Son 40.000 carísimo. pesos, que yo lo Carísimo, considero pero- carísimo, está digamos, carísimo. mucha plata. O sea, esto es una buena cosa que también para el programa, Tamara, Roberto, que es interesante que la gente entienda, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo que suba el dólar? Es que tiene mucho que ver, pues no solo en todo lo que le pasa, digamos, internamente, con desde su metro, su benzina, si tiene su auto, digamos, su viaje, la comida, que hay mucha importada, digamos. Bueno, si tiene la suerte de poder salir, digamos, afuera, somos más pobres. Y esta es la medida más clara de aterrizar que somos un país más pobre cuando tú tienes que pagar una cantidad que nos parece exorbitante por un almuerzo, digamos. Es porque Chile es mucho más pobre. Claro, Si a y 1.000 eso además pesos... con pere de manzana lo podemos traducir a que la carne que traemos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil nos sale más cara. Sale Y ahora, más caro. oye, la carne está carísima, ha subido una barbaridad. La benzina no sale más cara, el petróleo más caro, la parafina más cara, las lentejas, los La garbanzos lenteja, que eso, también que todo lo traemos que de se- Canadá, de México, de Argentina, importa. el Tal cual. trigo, la harina, El todo más arroz. caro. Si el dólar nos afecta a todos, nos complica. No estamos hablando del viaje a Cancún del verano, No. sino que estamos hablando de cosas muy Exacto. muy masivas para la gente, para el chino común y corriente. Oye, dos cosas más. Ayer, miércoles, salió el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Va al Banco Central al Congreso con Sí, la presidenta Rosana lo vi. Costa. Dos cosas. Ellas advierten tensiones geopolíticas mundiales, lo que hemos hablado de Rusia, eso lo ven Exacto. como complicado, y lo que está pasando con la construcción que nos está vendiendo. Sí. El martes hicimos el programa, nos está vendiendo las casas, los departamentos, hay más de 120.000 Un unidades sobrestock de ahí, viviendas. sobre todo porque las condiciones para comprar están bajas. Y quiero que escuchemos ahora, y después vemos el comentario de Cristian Solís. Habló hoy día el presidente Gabriel Boric de Economía. Ah, Él mire. dice que la inversión extranjera está llegando fluidamente y que la inversión de los empresarios chilenos no. Entonces él dice, yo veo baja inversión de empresarios locales en comparación con las cifras al alza que muestra la inversión extranjera. Yo veo un pesimismo ideológico de los grandes empresarios chilenos. Vamos a ver lo que dijo y te lo comentamos acá con Cristian Solís de Obando. Porque pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Yo, viendo las oportunidades que existen en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo y no un rentismo de corto plazo. Bien dura ¿Qué la querrá crítica decir? del presidente Boric a los empresarios, los grandes empresarios. Dice, hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios, hay una baja inversión de los empresarios locales en comparación con las cifras al alza que muestra la inversión extranjera. ¿Qué te parece esa mirada que tiene el presidente Cristian Solís de Obando? Mira, el presidente, bueno, obviamente tiene todo el derecho de tener esa opinión u otras, pero la verdad que las cifras que uno ve son que la inversión en los últimos 10 años, 11 o 12 años, ha A la venido baja. bajando, decreciendo y está absolutamente estancada. Entonces, este no es un problema político ni geopolítico, hablando de Chile, porque resulta que los inversionistas son seres racionales. Uno invierte o no invierte desde... Nuevamente, tú inviertes en un fondo mutuo, compras una acción, sé que tienes confianza en que la empresa va a hacer las cosas bien y va a subir. Tú inviertes en Chile en la medida que crees que su riesgo, su manejo político, etcétera, son absolutamente razonables y te dan condiciones atractivas para tu inversión, para tu capital. Nadie está
pensando, digamos, de que esta es una problemática, este señor es de izquierda, de centro izquierda, de derecha, de centro, entonces voy a invertir más o menos. Todo lo que yo he visto en mis 40 y tantos años en el mundo financiero se basa en cosas, en números, en lógica, en racionalidad, digamos, sin caer en los extremos. Obviamente no te vayas a ir a invertir a Corea del Norte, pero cualquier país de centro izquierda o de izquierda, China, el caso más gráfico, que es un país comunista, digamos, pero es absolutamente capitalista porque los dueños de las grandes compañías son fondos que no sabemos bien quiénes están detrás de esos fondos de inversión, etcétera, y funciona. Ahora están algunos problemas inmobiliarios, pero yo creo que no. Yo creo que en Chile, y mucha gente de repente con los propios dividendos, en absolutamente legal, los empresarios grandes y medianos han sacado plata de Chile, y esto producto en la primera constituyente salió en varios miles de millones de dólares. Hay cifras que hablan de 20.000, otras habéis visto de 50.000, de 40.000 millones de dólares, absolutamente legal, que en vez de dejarla en Chile y hacer una planta acá o comprarse otra empresa, la sacan directamente para otro país porque lo consideran más riesgoso en una constitución que obviamente, a juicio mío, era un desastre si realmente se hubiera aprobado. Pero Y lo de la sensatez del pueblo. permisología, los trámites, la burocracia. Exacto, mucha Agrégale la permisología, seguridad, digamos. agrega la seguridad, agrega seguridad. Es que ese es un punto clave, porque el otro día, Agreguemos contando una seguridad pequeña al tema anécdota, económico. Sí. ¿qué es el tema económico total? Venía una inversionista, no vamos a dar nombre de la compañía ni nada, y resulta que entraba aquí cerca de un hotel y le robaron el celular, y el tipo venía a una reunión y después a hacer unas inversiones, y obviamente se fue en la tarde del país y no va a invertir un centavo. Entonces, este problema de la seguridad no es que le afecta a los ricos, a los medianos, no, si tú vas caminando de repente por el centro, por cualquier parte, en cualquier lado, y te roban, no te atreves a sacar el celular porque te roban. Este no es un problema político, este es un problema práctico que toda la gente está aterrorizada. Sí. Entonces, obviamente la seguridad es para mí una de las fundamentales. Si tú ves el análisis de riesgo país, que está bajo, hay que decirlo que está bajo, digamos, lo que es muy bueno para Chile. En eso yo le doy los méritos a Marcelo, al que sea, porque el riesgo país se ha mantenido bastante bajo, debería estar mucho más alto. Esto, si no hubiera la temática de la permisología o la problemática que tú bien señalas, digamos, de la confianza o desconfianza, los robos, los asaltos, del temor que tiene la gente, esto estaría absolutamente dado vuelta, estaría mucho más a inversiones, Fluyendo. la gente invertiría mucho más, Fluyendo, absolutamente. independiente del color político. Oye, Si Cristian, yo quiero un retorno para mi capital, sí, ese es el tema. ¿me Absolutamente. entiendes? ¿No? Y Sí. resulta que si tú, por ejemplo, las carreteras de Chile, digamos, se renovaron varias de ellas y la gente sigue invirtiendo, que todos usamos estas carreteras privadas, que de repente la gente alega, pero son maravillosas, que son europeas, digamos, y son italianas, españolas. Bueno, y ellos invierten porque todavía creen que esta cosa sigue andando. Si no invirtieran Sería y otra no cosa. tuviéramos... Claro. Sería otra cosa. Oye, Chile Cristian, bueno, entonces sería 30 años. Robert. hemos llegado al final del bloque. Pero bueno, ha estado muy importante, Y muy rápido. ilustrativo. Se pasa volando, Se pasa siempre, se pasa volando. volando. Pero bueno, Pero Cristian es de la casa ya. Cristian Solido Bando, analista financiero, fue gerente de la Bolsa de Santiago, conoce estos temas financieros. Muchas gracias por esta entretenida conversación con nuestro programa económico del canal de noticias de Mega. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un agrado poder estar, así que gracias por la invitación. Muy buen programa. Muy bien, muchas gracias, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo. Chao. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Tamara Vilogrón, a la vuelta de unos pequeños comerciales, aquí en Con Peras y Manzanas, vamos a tener una buena noticia económica, que no siempre maravilloso. ocurre. Por fin, buenas noticias. Los deudores morosos, deudores con deudas, personas con deudas vencidas, bajaron nuevamente, y eso es bueno. Muy Eso es bueno. muy bueno. Vamos a estar con Alejandro Weber de la Universidad San Sebastián hablando de este tema. Así que atención, la Perfecto. gente que tiene deudas morosas, este es un tema muy importante. Vamos y volvemos. Con peras y manzanas. Muy bien, seguimos haciendo nuestro programa Con Peras y Manzanas. Ya te había advertido, Tamara Lo habíamos Vilogrón, adelantado. que hay buenas noticias porque
El estudio de gente con deudas morosas, o sea, deudas vencidas, ha tenido un nuevo retroceso. Para hablar de eso, de las cifras y también de algo más, estamos con el decano de Economía de la Universidad de San Sebastián, el economista Alejandro Weber. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a nuestro programa con Pérez Hola, Manzana. Alejandro. Roberto Tamara, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes hoy. Bueno, nosotros también muy felices porque hay tanta cosa que están viendo ustedes en la universidad a fin de año, en la universidad hay harta pega, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy Cierre, día, todo cierre. con la conferencia de prensa en la mañana, que es un clásico trimestral, ¿no es cierto? El estudio que hacen ustedes con Sí. DICOM Equifax de respecto de los deudores morosos. Tengo algunas cifras acá, por ejemplo, que los deudores morosos volvieron a bajar. Hay 4 trimestres de caídas totales, de caídas en el total de deuda impaga. Por lo tanto, es una buena noticia. Los bancos concentran el 50% del total de la deuda morosa, el retail un 42,6%. ¿Por qué están bajando los deudores morosos si la economía no ha andado tan bien para que la gente pudiera, los ingresos no han subido? ¿Qué ha hecho que los deudores morosos bajen? O sea, que hay gente Sí. que se esté poniendo al día. Sí, bajamos la barrera de los 4 millones, Sí. lo que es una buena señal, pero también tenemos que mirarlo con cuidado. ¿Y por Ya. qué? Porque recordemos que la solución de la política para enfrentar la morosidad, ¿cuáles han sido los borronazos famosos? Sí. Y el año 2020 tuvimos un borronazo por el sector de educación, que salió mucha gente, y el año pasado tuvimos otro borronazo por el salud. sector salud. En total, si uno mira la tendencia, estaríamos hablando de cerca de 500.000 personas más. Entonces, ¿hay una caída en 12 meses? Sí, y es una buena noticia, de todas maneras. Pero si nos comparamos hacia atrás y por el otro lado, si sumáramos las personas que hoy día estamos ciegos, ¿no? Que son sector salud y educación, Claro. tendríamos una cifra mayor, ¿no? Esa es la O sea, realidad. estaríamos sobre los 4 millones. De todas maneras, estaríamos aproximándonos a 4,5 millones. Si es que consideramos las cifras que teníamos antes respecto de salud y educación. Pero, Perfecto. perfecto. Pero independiente de ese tema, ¿hay más gente poniéndose al día? ¿Hay una mejor condición de lo propio Sí, o no? la verdad es que no. Lo que muestran las ¿O es cifras... más solo por esos factores? Entonces? Lo que muestran las cifras es lo siguiente, es que caen los nuevos morosos y los morosos intermitentes, que son las personas que entran por primera vez o que luchan por salir de la morosidad, cuando tienen más ingresos pagan, cuando no, pero aumentan los morosos permanentes. ¿Y por qué caen los morosos nuevos? Porque las personas están pidiendo menos crédito. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Banco Central subió la tasa fuerte hasta mediados del año pasado. Para ¿Lo combatir recuerdan? la inflación. Para combatir la inflación. El resultado para combatir la inflación fue positivo, bajamos significativamente Sí. la inflación. Y eso hizo que las decisiones de consumo se contrajeran, ¿cierto? Las personas pidieron menos crédito. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después el Banco Central empezó a bajar la tasa, ¿cierto? Porque ya habíamos avanzado bien en el resultado. Empieza de a combatir retirar la- el Empieza remedio. a retirar el remedio. Pero la conducta de las personas no se modificó. Se mantuvo. Es decir, las personas después de Siguieron como si las tasas siguieron estuvieran como altas. si las tasas estuvieran altas. Y eso lo podemos ver en créditos automotrices, lo podemos ver en créditos hipotecarios, créditos de consumo, etcétera. ¿Y por qué? Porque las personas no solamente reaccionan a la tasa o a la UEF, ¿no? Al efecto de la inflación, también son reactivas respecto de las proyecciones de la economía. Y las personas saben y ven que la economía en los próximos meses y años no va a estar bien. Ellos evalúan que su situación financiera tampoco va a ser buena y por lo tanto han adoptado una decisión de consumo más conservadora. Por lo tanto, hoy día tenemos menos morosos, no porque los morosos que estén pagan más, sino porque tenemos menos personas pidiendo créditos. Y también recordemos que la ley establece que Ya. cada 5 años la persona que está morosa sale del registro. Entonces hay una extinción por ese efecto. Por lo tanto, hay que ver estos resultados con mucho cuidado. Me quiero ir al grupo socioeconómico. Sí. Acá también datos muy relevantes y preocupantes, me atrevería a Sí. decir. El 47,2% de las personas calificadas en el GCE, el de menores ingresos, se encuentra con una mora promedio de 1.200.000 pesos aproximadamente, 1.300.000. 4,6 veces más alta su ingreso promedio. Sí, el O grupo, sea, eso es brutal. Fíjate que el grupo socioeconómico E tiene ingresos mensuales por 281.000 pesos. Esos son los ingresos mensuales del grupo más vulnerable de la población. Claro. Ese grupo vulnerable accede, buena parte de ellos acceden a crédito, menos en la banca, de hecho prácticamente nada en la banca y mucho más en casas retail, comerciales, en retail. Casas comerciales. Digamos, ¿por qué sí. pasó eso? A ver, Expliquémoslo. dele usted. ¿Disparo yo? Dispare usted. Es que siempre es bueno recordar porque a veces hay políticas
que los políticos creen que son populares y van a ayudar a la gente, Claro. y finalmente son todos los contrarios. El mejor ejemplo, los retiros del 10%. Sí. Sí, Pero así vamos a es. otra política. En algún momento en la discusión política se discutió que la tasa máxima convencional, que es el techo que pueden las instituciones financieras cobrar por un crédito, era extremadamente alto. Y ahí los bancos le explicaron que eso era alto para personas de bajo sueldo y bajo riesgo que podían seguir financiándose en el sistema financiero. El Congreso no lo entendió así, entendió que era un robo, una usura, bancos malditos, qué sé yo, y por ley rebajaron la tasa máxima Ya. mensual y la bajaron, no sé, estaba como en 50 y tanto por ciento y la bajaron a alrededor de 38, 37%. ¿Qué es lo que pasó con eso? Pasó que ese tramo que sacaron es el que cubría a las personas que estabas mencionando tú. Gente de bajos recursos que encontraba en la banca, en las divisiones de crédito consumo, una forma de financiarse, que era cara, pero segura. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Al sacarse eso, los bancos sacaron todas las divisiones de crédito consumo, Banchila, el Santander, todas, sacaron, despidieron a los trabajadores, todo. Y esa persona bajo recursos, un feriante, todo, ya no tuvo dónde financiarse en el sistema formal, fue Exacto. desbancarizado. ¿Y dónde se está financiando ahora? En el gota a gota de la feria, con los colombianos. ¿Y cuál es su tasa de interés ahora? Corte de dedo, amenaza, muerte. Wow. Esa es su tasa de interés ahora. Entonces, siempre cuando se menciona eso hay que explicarlo. Sí. Eso pasó. No sé si tú lo ves así también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto. De hecho, la inclusión financiera implica muchas veces tomar decisiones que no son populares. Y lo que ha hecho en general la política es tomar decisiones que son populistas. Los borronazos es otro ejemplo. Y esto es como el chiste del sofá de Donoto, que no sé si estamos en horario como para recordar de qué se trata el sofá. Pero yo saco el sofá, que en este caso es el registro de la morosidad, pero no resuelvo el problema, porque sigue estando el compromiso impago detrás. Entonces, estamos en una situación que es compleja porque la política no ha entendido cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo, y las cifras así lo muestran, que es que cuando hemos tenido más crecimiento económico, por ejemplo, en el último periodo, hasta el año 2013 aproximadamente, que crecíamos en torno al 5,4% promedio anual, la morosidad tuvo niveles históricamente bajos, porque las personas con más recursos permanentes entonces pagaban. Cuando tuvimos los peores resultados en pandemia, tuvimos a 5 millones de personas morosas, 5 millones, Sí. representaba más del 30% de los mayores de 18 años. Hoy día estamos llegando al 24%, 24,5%. Por lo tanto, estamos en una situación que hay que verla con cuidado y que va a depender de cómo evolucione también la economía. Recordemos que la morosidad tiene cierto rezago. Es decir, los resultados que estamos viendo hoy día es lo que pasó en nuestro país en los últimos 12 meses. Exacto. Con las proyecciones de crecimiento que tenemos hacia adelante, que Roberto sabe mejor que nadie, va en el Banco Central el rango medio dice vamos a crecer al 2%. Este año Hacienda había dicho que íbamos a crecer al 2,6%, pero con el IMASEC El cero, Nulo. el IMASEC Balde de cero, agua fría. balde de agua fría, creceremos ¿cuánto, Roberto? 2,3 por ahí. Los ingresos fiscales son menos, deuda pública es mayor. Estamos en una situación compleja y que impacta a un termómetro que es muy importante en nuestra economía, que es la morosidad. ¿Y cómo atacamos o cómo llegamos también a esas personas? ¿Cómo Sí. ayudamos finalmente a este segmento que 281.000 pesos, o sea, es prácticamente nada? Sí, hoy día tenemos, y esto lo han dicho muchos expertos, entre ellos David Bravo, hay un gran problema en nuestra economía, es el mercado laboral. ¿Y quiénes son afectados fundamentalmente en el mercado laboral? Los sectores más vulnerables, los jóvenes y las mujeres. Y hay una serie de políticas que hemos desarrollado con el tiempo, muchas de ellas con buenas intenciones, no quiero juzgar, no quiero decir que han sido con malas intenciones, pero que han terminado generando una carga tributaria tan pesada para las empresas que han sido causantes también de desempleo. Por ejemplo, el incremento desmedido del sueldo mínimo. Un sueldo mínimo que todos queremos que los sueldos aumenten, ¿cierto? Todos. La pregunta es, ¿cómo aumentan los sueldos? Hay dos formas básicas. Uno por ley, que es lo que ocurre con el sueldo mínimo, u otra por crecimiento económico. Yo creo en un crecimiento de los salarios orgánicos a través del crecimiento económico. Y el salario mínimo lo que hace es que, por cierto, que beneficia a aquellas personas que ya están empleadas, ¿cierto? Y se le aumenta su salario.
Y también que tienen poca capacidad de negociación. Y que tienen porque poca son capacidad de la parte negociación. más baja de la Así cadena. así Y es. por eso se negocia por ellos. Así es, pero sin embargo perjudica fuertemente a aquellas personas que están fuera del mercado laboral. Porque al aumento del sueldo mínimo, que ha aumentado significativamente en los últimos 3 años, más allá de lo razonable para nuestra economía, tenemos que sumar el proyecto de 40 horas laborales, que en régimen es como decirle a las empresas que produzcan lo mismo que producen hoy día, con un 10% menos de horas de trabajo. Alejandro, pero en el caso del sueldo mínimo era complejo también porque se tuvo que hacer un incremento mayor a lo que se venía haciendo por el tema de la inflación, porque si no se hacía con los números que se tomaron, se iba a quedar por debajo de la inflación, que fue alta en los últimos años, y esas 800.000 personas, 900.000 personas que ganan el sueldo mínimo, si no hubieran tenido esos incrementos, hubieran perdido poder de compra. También era complicado desde ese punto de vista. Yo entiendo a lo que va, Sí. pero fue mucha la presión de la inflación, del IPC. Sí, ha habido una presión muy fuerte y eso es así. Con todo el sueldo mínimo ha crecido por sobre la inflación, Sí. ¿no? Y cuando uno toma decisiones en políticas públicas hay que ver los balances generales. Entonces, Hay un incremento real. hay un incremento real, de sí. todas maneras. Y el punto es, bueno, pero en los equilibrios generales, ¿cómo nosotros generamos empleo? Porque hoy día tenemos 8,7% de la tasa de desocupación. 8,7 son 885. Es que yo creo que por ahí va la mano. Yo creo que el gobierno no tenía otra con el sueldo mínimo, porque con la inflación tan alta iba a quedar toda esa gente perdiendo poder de compra. Yo creo que el gran déficit de este gobierno es no mover la maquinita de la economía, no preocuparse de la economía. Ha habido algunas cosas, algunos chispazos, todo, pero no vemos una política para crecer más. Si ese es el tema. El 2% que estamos teniendo de crecimiento no basta. El otro día lo aplaudía la ministra vocera, está bien. No es cero, sí, 2% no es cero, pero 2% no nos sirve de nada. Sí. Es malo, es una economía plana. Sí, esto lo hemos comentado antes, pero uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras, ¿no? Y las cifras son bien elocuentes. Si se cumplen las proyecciones de las entidades oficiales, el gobierno del presidente Boric va a tener un crecimiento menor promedio anual del que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet. Que ya fue bajo. 1,8%. Y sin una crisis de por medio, como sí la tuvo que enfrentar el presidente Piñera, con estallido social, pandemia, el crecimiento fue de 2,4% promedio anual. Por otro lado, la inflación ha sido más persistente de lo esperado. Este año vamos a terminar con una inflación mayor de la que por se los previsto. tarifazos eléctricos. Y eso genera un piso adicional de gasto que ya se instala y sobre ese piso empezamos a construir hacia adelante. El empleo, no solamente los desocupados, también veamos el nivel de ocupación. Que hoy día tenemos una brecha que llega a cerca de 400.000 personas y 2,7 millones de informales, una informalidad que por más que discutamos hoy día medidas, es muy difícil de revertir. Esa es la realidad. Y algunos han planteado que incluso tenemos más informalidad de la que se registra. Entonces el escenario económico la verdad es que es súper complejo. Ahora, ¿estamos sonados, dicho en buen chileno? No estamos sonados. Pero tenemos que hacer las cosas distintos. Hay que reconocer que ha habido una evolución en la discusión de los últimos años. Partimos con algunos diciendo que había que decrecer, ¿se acuerdan? Hace algunos años atrás. Se instaló el concepto, pero ahora falta pasar a la acción. La pregunta es, ¿qué medidas ponemos sobre la mesa para generar crecimiento? Yo aquí tengo algunas propuestas A ver. que me parece que son necesarias. Yo No creo que- venía preparado, pero aquí no tengo... venía preparado, pero si me permiten, No, lo primero es que hay una discusión tributaria pendiente, a mi juicio, y que el gobierno ha anunciado que va a empezar una serie de conversaciones para hacer una discusión del impuesto a la renta. Yo creo que dada la situación y dadas las proyecciones que tenemos hacia adelante, tenemos que bajar impuestos. Bajar Ya, impuestos. bajar. Creo que hay que bajar impuestos y que hay que bajar impuestos fundamentalmente Pero a las este gobierno empresas. no lo va a hacer. Seguramente no lo va a hacer, aunque el ministro ha señalado que esto incluiría una rebaja al impuesto a las empresas. Hay que ver en qué va a terminar eso o cómo Eso. se va a compensar. Pero con tanta demanda social que hay en Chile, bajar impuestos es como bien complejo, porque necesitamos plata para pensiones, para salud, listas de espera. Mira la escoba que está en los hospitales. En ese escenario, bajar impuestos es como bien
políticamente incorrecto. Necesitamos plata. Es políticamente incorrecto, pero fiscalmente eficaz. ¿Por qué? Ya, pero a la señora que está en la lista de espera no le interesa lo fiscal, le interesa que la atiendan. Al señor que tiene una mala pensión también le interesa lo mismo. Pero fiscalmente eficaz en el sentido de la recaudación. Porque, ¿qué preferimos? ¿Crecer al 2%? Con lo que significa eso recaudación con nuestra tasa, o crecer al 4 o al 5%. Que el mayor crecimiento también te da plata. Evidentemente, es el crecimiento lo que da plata. Y esto está demostrado. Miremos, por ejemplo, el hecho que el año 2022 tuviésemos superávit fiscal, es decir, tuvimos más ingresos fiscales que lo que gastamos, fue por dos motivos. Uno, porque se contrajo el gasto el 25% real de manera muy agresiva, y dos, porque la operación renta fue muy exitosa. ¿Por qué fue exitosa la operación renta? Por el crecimiento económico del año 2021. Cada punto de crecimiento son $600 millones libres para el Estado. Por lo tanto, hay algunos que dicen, mire, para recaudar más, subamos impuestos. Eso es falso. Y esto es no lineal. Y eso lo demuestra la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que terminamos recaudando menos. Quería recaudar 3 puntos del PIB, recaudó la mitad. ¿Por qué? Porque dejamos de ahorrar, se eliminó el FUT, y dejamos de invertir, que es lo que mueve la maquinaria, genera empleo, en fin. Por lo tanto, el mejor mecanismo para tener mejor financiamiento para la política social se llama crecimiento económico, con un sistema tributario balanceado, por cierto. Eso significa que no podemos bajar la tasa al 19% de la empresa. No, evidentemente no. Pero sí podemos hacer ajustes que gatillen la inversión. Inversión que sigue estancada. Fíjate que cuando uno revisa el sistema de evaluación ambiental, donde están los grandes proyectos de inversión en este país, ¿ustedes saben cuánta plata se aprobó en proyectos el año 2023? Se aprobaron $11.000 millones. ¿Saben cuánto se aprobó el año 2013, 10 años atrás? $30.000 millones. Es decir, el año 2023 generamos proyectos de inversión por 1/3 de lo que generábamos hace 10 ¿No años. ¿Viste lo que dijo hoy día Boric respecto de eso? No sé si lo... Algo escuché. ¿El algo pesimismo escuché. ideológico? Sí. A lo mejor podríamos repetir la A ver. declaración, Mati, no sé si la tendrá a mano. Repitámosla, mira lo que dijo A el ver. presidente. Y Ponte los audífonos ponte para los que audífonos. la veas y la escuches. Sobre la inversión. Veamos de nuevo la declaración del presidente Boric. Porque pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Yo, viendo las oportunidades que existen en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo y no un rentismo de corto plazo. Pesimismo ideológico ¿Qué te de los parece? grandes empresarios chilenos. Estaba hablando justamente de eso. Por eso ya lo habíamos presentado en el primer bloque, pero Sí. me pareció interesante a la luz de lo que estabas diciendo. Súper interesante. No hay nada menos ideológico que la economía. La economía funciona en torno a la realidad, a los hechos pragmáticos, demostrables. Y de hecho los mercados son hasta amorales. No son ni morales ni morales, son amorales. Y los incentivos están para crecer o no están. Y eso se basa en la confianza, si hay reglas del juego claras o no, si vamos a tener expectativas de que las cosas van a andar bien en el futuro, si es que estamos generando sistemas tributarios que permitan incentivar el desarrollo, si el Estado cumple su parte y así. Y la verdad es que las cifras son súper elocuentes. Y no es que aquí haya un sector privado malvado que no quiere subir los sueldos y que no quiere generar inversión, y el pobre Estado que se ve manos atadas y que... Déjeme darle otro dato para enfatizar lo que estoy diciendo. El año 2023, el gasto fiscal generó un déficit mayor a lo que se había proyectado por cerca de 0,5 puntos del PIB el año 2023. Porque los ingresos cayeron y el gasto aumentó. ¿Y cómo se generó ese gasto? Con una sobreejecución del gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Gasto en personal, en burocracia, que aumentó significativamente. ¿Y qué se contrajo desde el Estado? El gasto de capital, que es el que se destina a las inversiones, en $2.500 millones. El año 2023, el Chile perdió $2.000 millones por los proyectos de inversión que no se desarrollaron. 2 de cada 3 proyectos de inversión en Chile están retrasados en el sistema de evaluación ambiental. Y así suma y sigue. Entonces, uno puede tener sus propias opiniones siempre,
pero no puede tener sus propias cifras. O sea, ¿tú crees que lo que decía, o lo mismo que tú describías, falta confianza, seguridad quizás? Totalmente. Nosotros hoy día estamos imponiendo una carga tributaria oculta al desarrollo de nuestro país. Y eso pasa por un sistema político que no funciona y que no tiende a generar acuerdos. Pasa por una crisis institucional y que lo vemos en muchas esferas. Es cosa de prender la tele o escuchar la radio y es evidente. Y esa desconfianza de las personas hacia las instituciones, también hay desconfianza de los inversionistas respecto de lo que está haciendo el país en el largo plazo. Si eso es así, si nosotros fuéramos un país atractivo para invertir y generar desarrollo, los inversionistas estarían bullantes hoy día. Y eso la verdad es que no ocurre, porque no confían de que estemos haciendo un buen trabajo. Sí, es interesante lo que tú planteas, que si fuera así, sería como que un empresario tiene todo para agrandar su planta, su negocio, comprar muchos camiones, contratar gente, pero no lo hace porque está en disconformidad política con el gobierno de turno. Y eso... Sí, y va a dejar de ganar plata por eso. Claro, si fuera por eso, entonces el presidente Elwin no hubiese tenido el crecimiento que tuvo, Claro, o el Lago, presidente Frey, Frey, que tuvo 7%, Elwin 10%, Lago, después Piñera en su primer gobierno. O sea, eso no es así. Entonces, yo creo que declaraciones como esta no contribuyen a generar un clima de confianza. Esto no se trata del Estado contra el sector privado o viceversa. Estamos en un problema serio. Y la única forma de salir adelante es precisamente predicar con el ejemplo de la buena política, que significa exponer todas nuestras diferencias sobre la mesa, ceder los unos y otros y tratar de buscar buenos acuerdos en temas que son importantes, como pensiones, como el sistema tributario, como el incentivo al mercado laboral, y así suma y sigue. Pero no podemos seguir dividiendo. La verdad es que aquí el Estado y el sector privado se necesitan mutuamente. Bueno, Está muy está interesante bueno, la sí. conversación, muy entretenida, Terminamos con el discurso, la declaración del Es presidente. que fue Piñera. bien O sea, llamativa la Príncipe declaración, por eso la repetimos. Pero bueno, Alejandro Weber, muchas gracias por Sí, venir a nuestro muchas programa con gracias. Pere Oye, ¿ya se Manzana. terminó? ¿Pero lo está pasando Se hace- también? Sí, Se- pues se no, hace se corto. pasa volando. Todo el mundo, bueno, que nos gusta mucho, que todos nos dicen se nos pasa volando la conversación. Totalmente. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Esto ha sido con Pere Manzana. Gracias, Tamara. No, gracias Que esté a muy ustedes. bien. Chao, chao. Chao.